¿Cómo están ustedes? Muy bien, todos muy bien. De varios países de América Latina y también de España. De nuevo estamos hoy con el guía Ricky Grunwald. Ricky ya es guía más de 25 años, guía especializado en Israel. Ricky es un guía freelancer que trabaja tanto con Disney House como con otras operadoras. Y hoy vamos a tener una interesante charla sobre las primeras y los primeros. Y como siempre, las preguntas serán después vía chat al final de la charla. Quiero agradecer también a Lina y a Adriana, nuestras representantes respectivamente en Colombia y en México. Y por favor, Ricky, cuando quieras, la plataforma es tuya. Muy bien, muchas gracias. Gracias Ricky, Paloma y Adri. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, hola desde Israel. Una tarde otoñal, el final del verano, muy nublado, y seguramente nuestro próximo encuentro les cuente de la primera lluvia que la tenemos preparada para la semana que viene. Y eso es en el marco de los primeros. Hoy vamos a dedicar la sesión a los primeros en su área. Cada uno en otra área, en otro momento histórico, y vamos a dedicarle un momento a aquellas personas que habitualmente quedan fuera del horizonte que nosotros trabajamos cuando llegamos a la tierra de Israel. La idea es cubrir un área muy grande, arqueología, ciencia, personajes, tecnología, quiénes son, qué los hizo ser los primeros, qué características tienen esas personas, y en algunos casos, ¿dónde está ese proyecto hoy? Un proyecto que comenzó hace mucho tiempo, si se ha desarrollado, si se ha quedado. Y vamos a comenzar por lo más antiguo. La tierra de Israel es un cruce de caminos y es cuna de civilizaciones de distintos pueblos, es la tierra de la Biblia, y como tal vamos a encontrar aquí arqueología, y mucha arqueología. Y se hace muy difícil, cuando estuve investigando, se hace muy difícil de determinar cuál fue la primera excavación arqueológica. ¿Por qué? Porque en muchos casos han venido aquí aventureros, sobre todo al final de la época del mandato turco o del gobierno turco sobre la tierra de Israel, comienzan a llegar sobre todo exploradores ingleses. Imagínense ahora ustedes a Indiana Jones, personas como Indiana Jones que vienen buscando los tesoros del rey Salomón, el templo perdido, los túneles secretos, y ellos son personas que si bien no tienen una formación académica como arqueólogos, comienzan a investigar, lo que va a llevar en un momento a crear una masa crítica y se va a fundar una especie de organización o marco que va a regular esas excavaciones. Si bien son pioneros, hoy con una perspectiva histórica de más de 100 años, podemos decir que han causado mucho daño. Han dejado de lado cosas muy importantes, en algunos casos se han llevado de aquí piezas arqueológicas muy importantes que las podemos encontrar en museos en Europa hoy, algo que es bastante problemático. Hoy no sucedería. El Estado de Israel se crea en 1948 y cuando los arqueólogos ya de forma formal comienzan a investigar, no se encuentran con tabula rasa, se encuentran con que lugares muy importantes ya han sido excavados y hay registros, incluso libros sobre las excavaciones. La primera excavación formal va a ser un lugar que se llama Tel Kasila. Vamos a hablar de él, seguramente no han escuchado de Tel Kasila, porque para aquel que viene a Tierra Santa buscando lo que busca habitualmente nuestro pasajero, Tel Kasila no es muy importante. Sin embargo, en el desarrollo de la arqueología, Tel Kasila es un lugar muy importante. Les decía antes, las primeras excavaciones comienzan aproximadamente en 1920 y sobre todo buscan los lugares vinculados con la Biblia. Es decir,
Jerusalén por sobre todo, Jericó, Armagedón, lugares que, del punto de vista bíblico, ya sea para el cristianismo o para el judaísmo, son importantes, buscar y encontrar la respuesta si es que lo que dice la Biblia está corroborado por lo que encontramos en el terreno. En 1865 ya se crea una fundación que se llama la Fundación de la Exploración de Palestina, la Tierra de Israel, y vamos a ver el logo aquí en el centro de la pantalla. Dos mapas antiguos que nos muestran los lugares interesantes o los lugares que comienzan a buscar los arqueólogos. En 1949, ya con la creación, luego de la creación del Estado de Israel, se funda dentro del Ministerio de Educación lo que se llama el Departamento de Antigüedades y comienza de forma sistemática un proceso más serio y un trabajo de documentación sobre todo. En arqueología la documentación es crítica. A partir de ahí, la documentación es sistemática, es decir, va a seguir un cierto patrón que se continúa utilizando hasta el día de hoy. Y les decía Tel Qasila. Tel Qasila comienza a ser excavado en 1949 y vamos a encontrar en Tel Qasila distintos estratos, desde los más antiguos, un pequeño monte arqueológico, en hebreo se llama Tel, donde los restos más antiguos, es decir, el estrato más profundo, llegan a la época del templo del rey Salomón, lo que nosotros llamamos en historia la época del primer templo, y hablamos aproximadamente del 586 antes de Cristo. Quiere decir, hablamos de más de 2500 años de antigüedad. El primer arqueólogo reconocido, el profesor Mazar, es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuando comienza a investigar en Tel Qasila aún no es profesor, pero él comienza a investigar Tel Qasila. Se va a encontrar allí con cerámicas de la época filistea. Filisteo es un pueblo que viene por el Mediterráneo desde lo que hoy es Chipre, Grecia, para establecerse aquí. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar un constante roce entre el rey Salomón, el rey David y los filisteos. Unos quieren conquistar la costa, los judíos quieren establecerse en la costa, los filisteos quieren subir la montaña a Jerusalén, y vamos a ver que una parte muy importante del Antiguo Testamento es esa lucha entre el pueblo filisteo y el pueblo judío. Los filisteos traen aquí a la tierra de Israel tecnología que es desconocida en esa época, en este lugar, como por ejemplo el trabajo con el vidrio o la acuñación de monedas, el trabajo del metal, de algunos metales. Es por eso que es importante encontrar, como vemos en la foto, monedas que fueron acuñadas en la época filistea. Recuerden, 2500 años atrás. Muchas veces me preguntan, y si nosotros visitáramos Israel, o cuando nosotros visitemos Israel, ¿podríamos visitar Tel Qasila? Y sí, por supuesto. El acceso a Tel Qasila es muy sencillo hoy, y yo los quiero sorprender con la próxima fotografía. El círculo rojo es Tel Qasila, y hoy está en el centro norte de Tel Aviv. Dentro de lo que es el Museo de las Tierras de Israel, si se fijan en la pantalla del lado izquierdo en blanco, van a encontrar los lugares que son hoy. Desde Tel Qasila, es decir, un vestigio arqueológico de hace 2500 años, podemos ir caminando a la Universidad de Tel Aviv, 10 minutos a pie, o podemos ir al Parque Ayarcón, que es el pulmón verde de la ciudad de Tel Aviv, o dos autopistas muy importantes que cruzan la ciudad. Quiere decir que hoy Tel Qasila ha quedado en el centro de Tel Aviv, un lugar muy accesible, se puede bajar a las excavaciones arqueológicas. Quiere decir que la primera excavación arqueológica la hemos visto y nosotros vamos a continuar ahora con personajes. Porque de la arqueología vamos a ir a la universidad. Yo les comenté que Mazar es profesor universitario de la Universidad de Jerusalén.
La Universidad de Jerusalén es la primera universidad que se funda, y presten atención a lo que les voy a decir ahora, se funda antes que el Estado de Israel. Es decir, cuando el Estado de Israel se funda, ya tiene una universidad. La Universidad de Jerusalén es fundada luego de un proceso importante que sucede en Europa, no aquí, donde presidentes de las distintas comunidades judías importantes de Europa ven la necesidad de crear un centro de estudios, no necesariamente una universidad, sino un centro de estudios en la tierra de Israel, para comenzar a profundizar en la historia de este lugar, en la filosofía, en la ciencia, porque ven en la tierra de Israel la luz. La Biblia nos habla de que de Jerusalén saldrá la ley, y para eso debemos de formar también personas que en este caso van a ser académicos. Una de las primeras personas, la Universidad de Jerusalén se funda en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es una cadena que una de sus cimas se llama el Monte Scopus, el Monte del Observador, y hasta el día de hoy podemos visitar allí el campus del Monte Scopus. La Universidad de Jerusalén es hoy la universidad más grande de Israel, de las 8 universidades públicas que hay, y es tan grande que está dividida en 6 distintos campus, los cuales 2 no están en la ciudad. Es decir, la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una sucursal, si ustedes quieren, 2 sucursales fuera de la ciudad de Jerusalén. La universidad se funda durante la época del mandato o del gobierno turco otomano, y es una espina, o es una rosa dentro de las espinas. La época turca, y sobre todo el final de la época turca, es una época no fácil aquí, y este es un rincón muy olvidado para el Imperio Turco. Quiere decir que hablamos aquí de fundar una universidad donde es todo tabula rasa. Una de las principales personalidades que empujan a la fundación de una universidad, que aún no la llama la Universidad Hebrea de Jerusalén, es un personaje muy particular. Lo vemos en la foto del lado izquierdo. El personaje se llama Chaim Weizmann, y con el tiempo se convertirá también en el primer presidente del Estado de Israel. De él vamos a hablar un poco más adelante a lo largo de nuestro encuentro hoy, pero vamos a hablar un poco más de la Universidad Hebrea de Jerusalén. A la izquierda vemos al profesor Kahneman, uno de los 8 premios Nobel que recibió la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vean, recuerden, Israel es un país que cumplió este año 72 años, 8 premios Nobel de ciencia, sin duda, un gran logro. El profesor Kahneman recibe el premio Nobel de Economía en el año 2002, por una investigación muy profunda y muy interesante sobre la teoría de los juegos, o cómo se toman las decisiones en los juegos. Él hace una proyección a un proceso de toma de decisiones, por ejemplo, en economía, basada en eso. A la izquierda abajo vamos a ver una de las fotografías de la fundación, la ceremonia de la fundación de la universidad. Grandes personalidades del mundo son invitadas a la ceremonia, y a la derecha, el mismo lugar hoy tiene un anfiteatro hermosísimo. Vean cómo ha cambiado la vista. En la foto de la izquierda, en blanco y negro, vemos que por detrás se ve el desierto, es el desierto de Judea. Hoy el desierto ha sido reverdecido, y en la foto en el ángulo superior derecho vamos a ver una de las facultades, en este caso es la Academia de Artes, que está también en el campus de Monte Scopus. Recuerden que la universidad tiene 6 campus. Vamos a continuar en la universidad. Algunos datos para tener idea de qué estamos hablando. 8 premios Nobel han salido de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No todos son investigadores israelíes. Hay investigadores que son americanos. Parte de sus estudios los han hecho aquí,
y sus cátedras son en universidades americanas, donde la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene un lugar importante en la cátedra americana. La universidad tiene hoy, en el 2020, más de 10.000 patentes registrados. Tienen más de 3.000 inventos registrados y 180 emprendimientos conjuntos, es decir, una empresa privada socia de la Universidad Hebrea, lo que nosotros llamamos startups. Muchas veces el emprendimiento surge de la universidad, es decir, un investigador universitario se asocia con una empresa que seguramente sea la que ponga el capital. Hasta el año pasado, porque no tenemos aún los datos de este año, pero han crecido, había el año pasado 24.000 estudiantes registrados en todas las títulos, es decir, desde el primer título hasta el profesorado, cuando es piramidal, es decir, la base es el primer título, es la mayor cantidad de alumnos. Este año, sorprendentemente, y quizás por la pandemia, las universidades, no solo la Universidad de Jerusalén, han tenido un aumento importante de alumnos registrados. En Israel es común que los soldados, cuando acaban el ejército, su servicio militar obligatorio, se tomen un año de moratoria, o 6 meses, o 2 años, y se vayan a pasear por el mundo, a Sudamérica, India, a África, y este año no lo pueden hacer. Lo que ha llevado, quizás por eso, a que la cantidad de estudiantes que se han registrado es mayor. Quiere decir que este año vamos a tener, solamente en la Universidad Hebrea de Jerusalén, más de 24.000 estudiantes que van a estar dispersos en 6 distintos campus a lo largo y ancho de Israel. Les dije 2 fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero yo les comenté que una de las personalidades que funda o que empuja a la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén va a ser Chaim Weizmann. Chaim Weizmann lo vamos a ver ahora en todas las fotografías y todas son emblemáticas. Vamos a ver que él dice, a veces ocurren milagros, y nosotros en la tierra de la Biblia conocemos los milagros en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pero Chaim Weizmann le agrega algo muy humano, que dice, pero debes trabajar muy duro para conseguirlos. Y ese es el trabajo que va a hacer Chaim Weizmann. En su formación, Chaim Weizmann es un químico, es bioquímico. Él nace en Rusia, de una familia de padres académicos, es decir, él surge de un nido donde el estudio es muy valorado, y parte de sus estudios los va a hacer en Alemania, donde va a tener o va a recibir su título de químico. Un hombre sumamente pragmático, muy hábil político, que ya muy joven se va a poner en contacto con grandes personalidades de la política europea, sobre todo, para empujar la idea de la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. En la foto de la izquierda superior lo vemos ambos jóvenes con el científico Albert Einstein, también el premio Nobel, uno de los más grandes científicos que ha dado la historia. En la foto por debajo lo vemos en la ceremonia en que recibe la presidencia del Estado de Israel. La presidencia del Estado de Israel es un cargo de honor. El presidente de Israel no tiene un cargo político. El presidente de Israel no representa al pueblo porque no es electo por el pueblo, es electo por el Parlamento. El presidente del Estado de Israel representa al gobierno y al Estado de Israel, pero no al pueblo de Israel. Si ustedes quieren algo similar a la reina de Inglaterra, un personaje emblemático, importante, pero sin ningún peso político. Chaim Weizmann recibe la presidencia de Israel como primer presidente. Ya es un hombre mayor y no está 100% sano y no tiene interés en la política activa.
pero una forma de darle el honor a todo su trabajo, que luego vamos a ver cuál fue, es ofrecerle la presidencia del Estado de Israel, cosa que él acepta con mucho gusto. Y entre paréntesis les voy a decir que es un hombre que a él el ego es muy importante, en todo lo ceremonial para Chaim Weizmann es muy importante, es un hombre muy carismático que le es importante que lo reconozcan. Entre otras cosas, funda un instituto de investigación, vamos a ver más adelante. El instituto de investigación se va a llamar ZIV cuando lo funda. Veo que aquí una de las fotos, se corrió, pero yo les voy a contar la historia. La foto en blanco y negro en el centro, vamos a ver el primer edificio del Instituto ZIV, un instituto que se va a encargar sobre todo de la investigación de biología y química. Muy poco tiempo después, ese instituto se va a convertir en el Instituto de Ciencias Chaim Weizmann, a su nombre. De allí salió un premio Nobel, pero de ese premio Nobel vamos a hablar un poco más adelante. Yo les decía que Chaim Weizmann es un político muy pragmático y tiene vínculos muy profundos y muy personales con la alta capa dirigente inglesa antes de la creación del Estado. Y logra convencer a la cúpula inglesa de apoyar la formación de un Estado judío en la tierra de Israel. Pero eso no es gratuito. Chaim Weizmann ha descubierto, él, una fórmula de cómo crear acetona de forma artificial. La acetona es un elemento que es capital, crítico para la formación de explosivos. Estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial, donde el ejército inglés está muy interesado en tener una fórmula que le permita crear acetona o formar acetona en grandes cantidades de forma muy rápida y mucho más barata. Y Chaim Weizmann negocia con la cúpula inglesa. Yo les ofrezco la fórmula y ustedes apoyan la creación de un Estado judío. A eso vamos a llamar la declaración Balfour. Balfour era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores británico, y la declaración dice que el gobierno británico ve con buenos ojos la creación de un Estado judío independiente en la tierra de Israel. Lo que va a ser la base política luego del movimiento sionista, el movimiento que va a traer a la tierra de Israel miles de judíos hasta cristalizar la idea de la formación del Estado de Israel. La foto que vemos, una casa con una pequeña torre circular, es la casa personal particular de Chaim Weizmann. Allí vive él con su esposa Vera. Una casa que hermosísima, muy grande, se la construye él con su dinero, y hoy es un museo, y está dentro del campus del Instituto Weizmann de Ciencias, que está en la ciudad de Rehovot, en Israel, una ciudad relativamente pequeña, a 40 kilómetros de Jerusalén, 30 kilómetros de Tel Aviv, un lugar muy céntrico. El Instituto Weizmann, un instituto muy importante. Él pide ser enterrado en el lugar donde él funda y en el jardín de su casa, y por la descomposición de la imagen no vamos a poder ver la foto de su lápida, pero él descansa en el lugar donde fundó el Instituto ZIV de Ciencias. Y les decía que el Instituto Weizmann, hoy el Instituto Weizmann de Ciencias, un instituto muy importante, y vemos en la foto aquí a la profesora Ada Yonat, Premio Nobel de Química 2009, profesora del Instituto Weizmann de Ciencias, y ella es la primera mujer que gana un premio Nobel en Israel. Si el tema de hoy va a ser los primeros, vimos cuál fue el primer premio Nobel que recibe Israel antes que Yonat. Ahora vemos la primera mujer. Por el momento es la única. Nosotros confiamos que hay más en el camino. Ada Yonat recibe el premio Nobel por una investigación en química. Ella se encarga sobre todo de un área de cristales.
Un personaje yo creo que deberíamos dedicarle toda una sesión a la profesora Ada Ionat, pero me era importante mostrarles. Les decía que Chaim Weizmann es un excelente, no solo un excelente científico, sino un hábil político, y les recuerdo aquí en la declaración Balfour, donde el gobierno británico se compromete a la formación de un Estado judío. Vemos en las fotos, en la izquierda abajo, la ceremonia donde Chaim Weizmann jura ser presidente del Estado de Israel, y arriba personajes políticos con los cuales Chaim Weizmann está en contacto. Y de aquí nos vamos a una mujer, y mucho más joven que Chaim Weizmann. Y Israel tiene también su primera medalla olímpica. La primera medalla olímpica que recibe Israel es en judo. Es una judoka que se llama Yael Arad, y recibe la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ustedes eran muy chicos y no se acuerdan, pero Israel es una fiesta ese día, porque esto ahora nos ubica en la familia de los pueblos que tienen medallas. Y para un país tan pequeño como Israel, en ese momento tenía un poco más de 5,5 millones de habitantes, poder subir al podio en Barcelona y escuchar el himno nacional es apoteótico, es apoteótico. Todos los periódicos ese día le dedican la carátula a Yael Arad, y ella es la que abre el camino, porque ella es la primera, pero no es la única. Aquí vamos a ver una tabla, y desde Barcelona en 1992 hasta las últimas Olimpiadas en el 2016, Israel ha recibido 9 medallas en las Olimpiadas, y una sola es una medalla de oro. Lo vamos a ver a Gal Friedman en el 2004. Él es regatista. Ya había ganado una medalla en 1996, una medalla de bronce, y vemos aquí entonces la tabla de todos los medallistas israelíes. Y del deporte vamos a continuar con las mujeres, porque las mujeres han sabido ser aquí pioneras, y de verdad que muy muchas. Y en particular a Lotte Kohn, la tenemos un poco olvidada. Lotte Kohn la consideramos la primera arquitecta de Israel, ya en 1949. Lotte Kohn es bastante menos conocida porque la arquitectura está en ese momento, durante la fundación y la creación del Estado de Israel, está en manos de hombres. Pero Lotte es un personaje muy particular. Lotte nace en Alemania, en Berlín, y de dos padres académicos profundamente sionistas, es decir, ven en tierra de Israel la concentración territorial y la concentración espiritual del pueblo judío. Lotte se recibe, es egresada de la Universidad de Berlín muy joven, y trabaja como arquitecta en Alemania 4 años, y se le ofrece una beca para venir a la tierra de Israel. Aún no es el Estado de Israel, pero está por cristalizarse, una época de muchísima construcción, y se le ofrece una beca para ser la ayudante principal de un arquitecto muy, muy importante, Richard Kaufmann, que Richard Kaufmann es un arquitecto que fue formado en una escuela de arquitectura muy particular en Alemania, en Weimar, que se llama la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus desarrolla una filosofía, no solo en arquitectura, en el arte en general, y una orientación dentro de la arquitectura que la vamos a llamar el modernismo. Y en la foto central
vamos a ver una de las obras de Lotte. Ustedes van a mirar la fotografía hoy y van a decir, pero esto es una casita que es un hotel en realidad, que se construye en Tel Aviv, y el diseño no solamente del edificio, sino también del mobiliario es de Lotte, pero es un edificio puro y perfecto, egresado de la escuela de Bauhaus. El modernismo tal como la escuela Bauhaus lo entiende, donde absolutamente todo es funcional. Vamos a ver que no hay ninguna decoración, vamos a ver algunas obras más, no hay ninguna decoración, no hay ningún elemento decorativo, todo es funcional. La escuela se propone como moto lo funcional. Es una especie de revolución en contra de todo aquello barroco, con todas las vueltitas y los adornos y los colores. Estamos hablando de una época preguerra, donde hay que reconstruir Europa, y los arquitectos de Bauhaus hablan de una construcción que sea funcional, rápida, barata y de buena calidad, donde tienen en cuenta, por ejemplo, los puntos cardinales, dónde sale el sol, cuánta sombra va a tener la casa, el edificio. Vamos a ver algunos de los trabajos que hace Lotte, y vamos a ver que ella ocupa un horizonte muy amplio, muy amplio. Yo quiero comenzar por el ángulo superior derecho y luego ir como el reloj. Vamos a ver un barrio de viviendas en Tel Aviv. Ustedes me van a decir, mira, si tú no nos dices que eso es Tel Aviv, yo diría que es Moscú o cualquier país comunista donde vemos construcción socializada. Y yo les voy a decir que sí, es un poco la idea. Vean, estas construcciones se construyen antes de la creación del Estado. Durante la creación del Estado, o los primeros años de la creación del Estado de Israel es un país muy pobre, con una clase trabajadora, una clase obrera, si ustedes quieren, muy, muy grande. El primer año, entre 1948 y 1949, el Estado de Israel recibe 1 millón de emigrantes. 600.000 personas que viven aquí reciben 1 millón de emigrantes, quiere decir más de lo que viven aquí, quiere decir que hay que construir mucho y rápido. Eso lleva a que la escuela Bauhaus a un apogeo gigantesco, lo que ha llevado a distintos barrios de la ciudad de Tel Aviv hoy ser denominados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, lo que se llama la Ciudad Blanca. La mayoría de los edificios están pintados de blanco, algo que no absorbe el calor del sol. Vean, algo más que funcional, y muchos de ellos han sido preservados como joyas arquitectónicas. Entonces allí vemos un barrio de viviendas en Tel Aviv, pero Lotte también sabe construir asentamientos agrícolas, kibbutzim, moshavim, cooperativas agrícolas, y la foto que vemos aquí es un establecimiento en el Valle de Jezreel, y también allí hay que construir viviendas sencillas. Vamos a ver que a pesar de que la tierra de Israel y luego con la creación del Estado, les dije, un país pobre, hay familias, sobre todo que han emigrado de Europa, perdón, que tienen su pequeña fortuna, sobre todo judíos que han emigrado de Alemania antes de la guerra o al principio de la Segunda Guerra Mundial, logran salir de Alemania con una pequeña fortuna y encargan, entre otros, a Lotte el diseño personal de su vivienda particular. Entonces, en el ángulo inferior izquierdo vamos a ver el diseño de un edificio. Son 3 familias que comparten el edificio, donde los edificios tenían zonas comunes, y presten atención, por ejemplo, una sala de lavado, donde había para 3 familias solo una máquina de lavar, que era un lujo faraónico, si ustedes quieren. Quiere decir, se sociabiliza y se comparte parte de los servicios.
En el ángulo superior izquierdo vamos a ver dormitorios de niños en una cooperativa agrícola, en un kibutz, donde en este kibutz en particular los niños no viven o no comparten la casa con los padres, sino que tienen su propia vivienda, y la vivienda está diseñada para que sea la vivienda de los niños y de los jóvenes. También de eso se encarga Lotte. Vean que la foto está tomada desde el principio al principio, no hay nada, no hay un árbol, no hay una planta, no hay nada. Yo busqué este lugar como es hoy, y se me ha hecho muy difícil porque se ha privatizado parte de ese kibutz, y hoy son lo que nosotros aquí en Israel llamamos un Zimmer, ¿cómo se dice en castellano? No un hotel, sino casas de recreación, casas de vacaciones dentro de establecimientos agrícolas. Entonces hemos hablado del lote, hemos hablado de la arquitectura, y nos acercamos al final, porque el lote tenía los pies sobre la tierra, pero nosotros a veces miramos también hacia arriba, hacia el cielo. Y lo que vemos aquí es una fotografía del primer satélite israelí. Israel lanza su primer satélite en 1988. Quiere decir que ya tenemos experiencia, y el satélite se llama Ofek. Ofek en hebreo quiere decir horizonte, y es un satélite muy pequeño desarrollado por la Agencia Espacial Israelí. El objetivo de el satélite Ofek es estar algo así como 3 semanas en el espacio, y luego en su retorno a la atmósfera destruirse, quemarse. Es un satélite muy pequeñito, y la idea es probar. ¿Probar qué? Probar cómo la tecnología que ha sido desarrollada aquí en Israel funciona en el espacio en tiempo real, y recabar datos sobre campos magnéticos, la influencia del sol, cuánta energía, cuánto tiempo las baterías del satélite pueden funcionar, es decir, la capacidad que tiene el satélite. Es un éxito, y por eso lo llamamos el OFEC 1, y por eso yo lo llamo, o no lo llamo yo, en la agencia espacial se llama la familia OFEC. La familia OFEC la vemos aquí. Hoy hablamos del OFEC 16, pero vamos a hablar de él un poco más adelante. Aquí vemos la fotografía del satélite OFEC 1. Les decía, un satélite muy pequeño, un poco más de 2 metros de alto, 153 kilogramos de peso. Todo eso incluye los paneles solares, y les dije que estaba programado para durar 3 semanas. Un éxito total, dura más de 3 meses, y logra recabar mucha más información de lo que estaba proyectado. Se convierte en el primer satélite, el pionero, y a partir de allí Israel desarrolla 2 ramas de familias de satélites. Unos van a ser para usos militares, y otros van a ser para usos tecnológicos. Nosotros cuando vemos el estado del tiempo, vemos la foto del satélite. La foto del satélite es otra familia, no es la familia Ofek, es la familia Shabit, pero no importa. El satélite o la familia OFEC comienza a desarrollarse, y les decía, en julio de este año, en julio del 2020, se lanza el OFEC 16, un satélite sumamente desarrollado, muy sofisticado, con capacidades ópticas sobre todo, que le permite a los distintos sistemas de defensa de Israel, no solamente el ejército, ver, es decir, fotografiar, filmar a nuestros vecinos cercanos y lejanos. Yo les recuerdo, son satélites civiles, es decir, para saber qué hacen los civiles del otro lado de la frontera.
Si ustedes querían visitar a Paloma en la oficina, vamos a usar alguna de la tecnología que ha desarrollado el satélite. La fotografía que estamos viendo está tomada de Google Maps, es decir, no es secreto, pero Google Maps aprovecha tecnología que ha sido desarrollada también en la familia OFEC. OFEC 1 y 2 son dos satélites experimentales, pero a partir de OFEC 3 se desarrolla ya la posibilidad tecnológica de fotografiar en tiempo real distintos objetivos, algo que para cualquier sistema defensivo, no solamente el de Israel, es crítico, es decir, ver movimiento de tropas, ver el desarrollo de proyectos, construcción, destrucción, en fin. Entonces les decía que si ustedes quieren visitar a Paloma, avísenle antes, no la sorprendan, pero ella está aquí en la mitad del círculo rojo, en el centro de Tel Aviv, y tienen marcado en el mapa también donde tienen las estaciones de autobús. Quiere decir que pueden venir a visitarla también en transporte público. La oficina de Disneyhouse Unitours está muy cerca de una estación de tren, quiere decir que también pueden venir en tren. Lo que estamos viendo es el centro de Tel Aviv, quiere decir que si nosotros podemos ver el centro de Tel Aviv en esta fotografía y en esta resolución, y es un satélite civil, imagínense que satélites militares donde se ha puesto especial énfasis en la óptica, tiene una definición incluso mejor que esta. Esto ha sido por el momento todo. Yo quiero dejarles un tiempo para hacer preguntas y nos vamos a ver un poco más adelante porque tenemos muchísimas ideas. Entonces, no sé quién administra las preguntas, avísenme si es que hay alguien que preguntar. Yo veo que ahí en el fondo alguno levanta la mano. Entonces, yo estoy a vuestra disposición. Perfecto, pues a ver, vamos a checar en el chat. ¿Alguna pregunta? Si no. A ver. Vean, cuando no hay preguntas es problemático, o que no entendieron nada, o que todo fue muy, muy claro. Yo creo que fuiste muy claro, Ricky. El OFEC 1, está preguntando, el OFEC 1 1988. 1988, vamos a ir para atrás en la... Ops, perdón. Aquí los... ops. El OFEC 1, muy pequeñito en sus dimensiones, fue lanzado al espacio desde una base militar israelí en 1988. Vamos a ver si hay otra pregunta. Dicen que todo fue muy claro, que lo entendieron todo. Yo en particular, Paloma, si tú me permites, quiero saludar a Ana, que seguro fuimos a la escuela juntos, a Ana de Uruguay. Hola, Ana. Yo también soy de Uruguay. Muy bien. A mí me queda solo agradecerles. Ana Yosif, me puedes escribir por privado y vamos a hablar de los estudios en Israel, que es lo que estás preguntando. Muchas gracias a ustedes y estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Yo quiero dar también las gracias, primero que todo a ti, Ricky, por esa tan interesante charla y principalmente por haber valorizado el día de hoy tanto a las mujeres acá en lo que hicieron en Israel. Es un punto de vista muy importante. A mí me gustan mucho las mujeres. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Excelente. Y agradezco a todos los participantes que estuvieron con nosotros, a Lina y a Adriana con su apoyo técnico también. Y como lo dijiste, Ricky, ya va siendo un hábito que estamos haciendo charlas juntos y esperamos con mucho gusto la próxima.
y quiero agradecer a todos y desearles un buen día, una buena continuación de día. Para nosotros ya es buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos, Paloma, Ricky, Adri. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Chao. Igualmente. Un abrazo y bonito día. Chao. Bonita noche allá.